Dios les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez, en el programa La grandeza de su amor y su poder, para Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional. Vamos a hacer oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias te damos, Abba Padre. Gracias te damos, Hijo de Dios, precioso Espíritu Santo, porque una vez más necesitamos de tu preciosa presencia. Te clamo con todo mi corazón para que nos hables de espíritu a espíritu. Cuando tú nos hablas de espíritu a espíritu, tú haces que nuestros ojos espirituales se abran más y más. Que nuestros ojos del entendimiento razonen y reflexionen. Y que los ojos de la comprensión capturen, agarren, tomen, pongan en función lo que tú hoy quieres darnos como pan y manjar del cielo. Gracias te damos por tu preciosa palabra, por estas promesas profundas, poderosas, llenas de revelación, que nos van a hablar quién eres tú, cuál es la profundidad que hay en ti, mi amado Señor. Gracias te doy porque necesitamos que llegues a lo más profundo de cada corazón, de cada alma, de cada espíritu, mi amado Señor. Gracias porque tú hoy nos dejas sentir una vez más tu precioso perfume, tu fragancia, tu aroma, tu frescura en cada una de estas citas de poder. Gracias por sentir tu preciosa presencia. Gracias porque hoy quieres vivificar, resucitar y dar vida a muchos corazones. Gracias porque hoy quieres hacer cambios. Gracias te damos, mi amado Señor, por todo lo que traes hoy para cada radio escucha. Te damos toda la gloria, toda la honra. Son tuyas, a ti pertenecen, mi amado Señor. Y gracias por asistirnos. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, mis amadas, la enseñanza de hoy se llama Jesús y sus riquezas de amor. Comenzamos con Romanos 2:4. Tenemos una pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Benignidad significa bondad, clemencia, y longanimidad significa generosidad. Aquí aprendemos que el juicio de Dios es a veces postergado, es a veces retrasado, es a veces suspendido. Y esta postergación es evidencia de su benignidad, de su bondad, de su paciencia y longanimidad, que ya vimos que es generosidad. La benignidad de Dios significa que está bondadosamente dispuesto, muy importante entender esto, que está bondadosamente dispuesto para con los pecadores, aunque no para con sus pecados. Su paciencia retiene, posterga el juicio sobre el pecado y la rebelión del hombre. Su longanimidad es su asombrosa largura de generosidad. Es un refrenamiento a pesar de la incesante provocación del hombre.
que persiste y persiste en su pecado. La benignidad de Dios, como se ve en su providencia, en su provisión, como se ve en su protección y preservación, tiene como objeto llevar a los hombres al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento significa dar media vuelta, volverle la espalda al pecado y emprender el camino en dirección opuesta. Es un cambio de manera de pensar que produce un cambio de actitud, que produce cambios internos, porque los cambios internos son los que sorprenden, no los externos, no, los cambios internos son los que sorprenden. Ese cambio de actitud resulta en un cambio de acción. Hace que su manera de actuar cambie. El arrepentimiento verdadero significa que el hombre se pone del lado de Dios y se pone en contra, muy importante, en contra de sí mismo y de sus pecados. Por eso su palabra nos dice, ten cuidado de ti mismo. Porque si nosotros nos dejamos llevar de nosotros mismos, erramos y cometemos errores garrafales, de los cuales hemos tenido que llorar lágrimas y muchas lágrimas. Incluye el arrepentimiento también a la conciencia, como escribió John Newton. Mira qué frase tan linda. Mi conciencia sintió y reconoció mi culpa. Es tan hermosa que la debemos copiar para no olvidarla, para que la impregnemos, para que podamos impartirla, enseñársela a muchos, porque esto es demasiado cierto. Mi conciencia sintió y reconoció mi culpa. Qué bella frase, muy linda. No olvidemos que para que haya arrepentimiento verdadero se necesita sentir y reconocer. Se requiere de remordimiento más sentir, más reconocer. Y eso va a dar igual a un arrepentimiento total. Es la ecuación del verdadero arrepentimiento. Es una ecuación muy poderosa, porque acordémonos que ya quizá lo hemos dicho muchas veces, que hay muchos que se les remuerde la conciencia, pero al otro día o a los días caen en lo mismo. ¿Y qué pasó? No pasó nada, absolutamente nada. Pero cuando a la persona se le remuerde su conciencia y siente y reconoce que hizo mal, de verdad, puede decir que se arrepintió y que hubo un arrepentimiento total porque de verdad hizo un alto en su camino, en ese descenso y dijo, no más, no más, yo doy un vuelco, yo doy un giro, yo hago un cambio, yo cambio mi mentalidad y mi actitud y empiezo a ascender. Y entonces, de verdad, ahí hay un arrepentimiento total. Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Vamos a hablar de esos vasos de misericordia aquí. Entonces las mostró
para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hay vasos de ira y hay vasos de misericordia. Los vasos de ira se refiere a los que se están disponiendo para la destrucción eterna. Imagínate qué lamentable, qué doloroso. Esos son los vasos de ira. Llegan a ser objeto de ira para Dios, porque sus propios pecados y su actitud rebelde, como el apóstol Pablo expuso, diciendo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira de Dios, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No obstante, sin embargo, los que son objeto de ira, los que todavía están en dos pensamientos, los que todavía no se deciden y dicen: todavía no estoy listo, no estoy lista, aún incluso pueden arrepentirse. Aún hay tiempo de volverse a Dios y recibir sus grandes y ricas misericordias. La frase vasos de misericordia se refiere a todos los que creen, muy importante, a todos los que creen y siguen las pisadas del Maestro. Y aquí es muy interesante, muy importante atender a esto que nos dice la palabra de Dios, a los que creen. A los que siguen al autor de la vida, a los que siguen al creador y hacedor de cada uno de nosotros, siguen a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí pudimos mirar los vasos de ira y los vasos de misericordia. Y no se nos va a olvidar que los vasos de misericordia son los que verdaderamente siguen al Hijo de Dios y le creen, muy importante. Gracias, mi amado Señor. Romanos 11, 33 al 36. Empezamos con versículo 33. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué quiere decir insondables? Quiere decir profundos. Impenetrables, incomprensibles son sus juicios. ¿Y qué quiere decir inescrutables? Inexplicables, eso quiere decir. Quiere decir impenetrables y quiere decir indescifrables son sus caminos. Versículo 34, porque una pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? Otra pregunta, ¿o quién fue su consejero? Su consejero. Versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Versículo 36. Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a mirar la riqueza de Dios. Él es rico en misericordia. Él es rico en amor, en gracia, en fidelidad, en poder, en bondad. Su sabiduría es infinita. Su sabiduría es incomparable e invencible. El conocimiento de Dios
vamos a mirar que Dios es omnisciente. Él lo conoce todo. Todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos, todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Sus decisiones son inescrutables. Acuérdese que inescrutables son inexplicables. Son demasiado profundas para que las mentes mortales podamos comprenderlas plenamente. Sus caminos van más allá de nuestra limitada comprensión. Gracias, mi amado Señor, por tus promesas de tanto poder, tan profundas, tan preciosas, tan poderosas, tan llenas de ti, mi amado Dios. Gracias, mi Señor. El apóstol Pablo conocía los misterios del reino de Dios, también como ningún otro hombre. Él los conocía muy bien. Sin embargo, se reconoce impotente, se reconoce desarmado, desesperando por llegar al fondo. Los que más saben en este estado imperfecto sienten más su debilidad. No es sólo la profundidad de los consejos divinos, sino las riquezas, la abundancia de lo que es precioso y de valor. Los consejos divinos son completos. No solo tienen profundidad y altura, sino anchura y longitud. Hay vasta, inmensa distancia y desproporción que es diferencia entre Dios y el hombre, entre el Creador y la criatura, que por siempre nos impide conocer sus caminos. Debemos adorar la soberanía divina, sus consejos divinos. Dios es manantial y fuente de todo, absolutamente de todo. Dios gobierna el universo. Dios gobierna nuestras vidas en perfecta sabiduría, justicia y amor. Ninguno, pero ninguno, puede comprender por completo la mente del Señor. Ninguno ha sido su consejero jamás. Y Dios no le debe nada, pero nada a ninguno de nosotros. Isaías y Jeremías hicieron preguntas similares a las preguntas de los versículos 34 y 35 de Romanos, que somos los que estamos estudiando y analizando y viendo la profundidad de lo que hay en ellos. Entonces, Isaías y Jeremías hicieron preguntas similares a las preguntas de estos versículos, para demostrar que no hay quien tenga capacidad para aconsejar a Dios, ni para criticar, muy importante, ni para criticar sus caminos. Isaías 40, del 13 al 14. Mira la pregunta que hay aquí. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Versículo 14, otra pregunta. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Otra pregunta. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Jeremías 23, 18. Una pregunta. ¿Por qué?
¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Otra pregunta, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Solo Dios. Solo Dios tiene todo poder y toda sabiduría. Todos dependemos absolutamente de Dios. Él es la fuente, muy importante, la fuente de todo, absolutamente de todo. El Dios Todopoderoso merece nuestra alabanza. De Él son todas las cosas, absolutamente todas las cosas, como la eterna fuente de ellas. Por medio de Él son todas las cosas, por medio de Él. Por cuanto Él lleva a efecto sus eternos consejos determinados. Y para Él son todas las cosas, por ser suyas propias hasta el fin, porque son suyas. Él las hizo, Él las creó, porque son la manifestación de la gloria de sus propias perfecciones, desde el principio hasta el fin. Todo lo de Él es perfecto. En Él no hay error, absolutamente. La lámpara de Dios nunca se deja apagar. Nunca podemos dejar apagar lo que Él nos enseña en su preciosa palabra, llena de sabiduría, de conocimiento, de luz, de camino, de verdad, de vida. Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Efesios 1, 7, 8. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia, muy importante. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. En toda sabiduría e inteligencia. Los beneficios de la redención son los beneficios de haber sido perdonados, de haber sido justificados, bendecidos, liberados, adoptados, reconciliados. Sus beneficios nos motivan como creyentes a dar alabanza a nuestro Dios. La redención, muy importante esto, consta de 3 ideas. La primera, el pago del rescate. Ese pago del rescate con la sangre de Cristo. 2, la retirada, muy importante, la retirada de la maldición de la ley, porque Cristo se hizo maldito por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo llevó sobre sí los pecados de la humanidad, recibiendo el castigo que los pecadores merecían, y haciendo posible que fuéramos justificados, liberados y perdonados. Y 3, liberación de la esclavitud del pecado para entrar en la libertad de la gracia. Y aquí vamos a mirar profundamente qué es lo que dice y lo que significa que es gracia de Dios. La gracia de Dios es un don de Dios que se expresa en las acciones divinas. Acciones divinas al extender misericordia, bondad, benignidad y salvación al ser humano. La gracia de Dios es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen. Y eso somos tú y yo, cada uno de nosotros. Dios muestra
tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo, porque vamos a mirar la diferencia. La misericordia retiene un castigo que merecemos. Retiene, muy importante, la misericordia retiene un castigo que merecemos. Y la gracia otorga, nos da una bendición que no merecemos. Mira qué belleza. Qué hermosura entender esto. En la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo. Entonces, gracia de Dios es. Esto no lo deberíamos aprender porque de verdad que vamos a encontrar en la Biblia gracia de Dios por muchas partes. Y es muy importante saber qué es la gracia de Dios. Entonces, mira, la gracia de Dios es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo. Y mira tan hermoso lo que hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se encarga de impartir misericordia, perdón y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es gracia de Dios? Es la presencia de Dios, el amor de Dios, y el Espíritu Santo se encarga de impartir misericordia, perdón y el deseo, el poder para hacer la voluntad de Dios. Gracias, mi amado Señor. Que nunca dejemos olvidar que es la gracia de Dios. Presencia, amor, misericordia, perdón y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Gracias, mi amado Señor. Efesios 2, 4, 5, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El pecado es la muerte del alma. Muy importante entenderlo y apercibirnos de esto. El pecado es la muerte del alma. Un hombre muerto en delitos y pecados no siente deseo por los placeres espirituales. Y los placeres espirituales son tan profundos, tan gloriosos, tan llenos de júbilo y de gozo y permanentes, porque los placeres espirituales son hermosos. Son mucho más profundos, poderosos y grandiosos que los placeres que ofrece este mundo hueco, vacío y sin esperanza. Entonces un hombre muerto en delitos y pecados no siente deseos por los placeres espirituales y eso es lo más lamentable y lo más triste. Porque no hay nada más horrible que la persona esté llena de prepotencia, de orgullo, de altivez y se sienta muy, pero muy mero y muy rico. Y resulta que su preciosa palabra, cuando la persona no siente deseo por los placeres espirituales, sino por los de este mundo vacío, sin esperanza, el Señor lo dice bien clarito en su palabra y le dices, y dice en Apocalipsis 3, el hombre dice, yo soy rico. Y el Señor le contesta, ¿no te has dado cuenta que eres un miserable, desventurado, ciego, pobre y desnudo? Porque nada absolutamente de este mundo la persona se podrá llevar. Y por más rico que se crea y que se sienta, y por más prepotente y orgulloso que
que sí, sí, que se sienta. Se podrá llevar nada y no es dueño de nada, en lo absoluto, porque no es dueño de nada, lamentablemente. Lo único que es un desventurado, miserable, ciego, pobre y desnudo. Así lo dice su palabra, palabras muy duras, pero muy necesarias entenderlas a profundidad. Entonces, un hombre muerto en delitos y pecados no siente deseos por los placeres espirituales. Cuando un hombre muere, su espíritu, que nunca muere, se ha ido, se va. Y nada ha dejado, sino las ruinas de un hombre que ha muerto y ya solo es un cadáver. Pero si viéramos bien las cosas, deberíamos sentirnos mucho más afectados con el pensamiento de un alma muerta, un espíritu perdido y caído. El estado de pecado es el estado de conformidad con el mundo, de sentirse muy mero, como ya dijimos, muy orgulloso, muy altivo, muy soberbio, creyéndose el dueño de todo el mundo y resulta que no tiene absolutamente nada. Porque cuando se muere en perdición y en pecado, lo único que queda es que su alma vaya a perdición y al lago de fuego y azufre, el que nunca apaga y allí no hay muerte. Entonces es muy lamentable. Por lo tanto, tenemos que recapacitar y estamos a tiempo. Mientras que estemos vivos, estamos a tiempo. Y lo más necesario que tenemos que entender y apercibirnos es que no nos podemos olvidar que la vida no es una posesión, sino un préstamo que se le ha dado al hombre con fecha de vencimiento. Satanás reina en los corazones de los hombres impíos. Él es el que los maneja, los conduce y los pone a actuar como títeres. Los llena de orgullo, prepotencia, soberbia, diciéndoles que son muy ricos, que lo tienen todo, que son dueños de este mundo. Mentiras, que no tienen nada. Lo único que va a ser propio son sus tumbas, pero no más. Y un infierno para toda una eternidad, que es lo más lamentable, lo más cruel, lo más triste, lo más para uno gritar. El amor eterno de Dios es la fuente de donde fluyen todas sus misericordias para nosotros. Y qué tan importante apercibirnos de ello. Que el amor eterno de Dios es lo que nosotros queremos para nuestra eternidad, para la eternidad de esta alma. Porque ese amor de Él es eterno, es para siempre y por siempre. Y no dejes pasar por alto que eternidad quiere decir donde el tiempo no cuenta. Allí no hay reloj, allí no hay segundos ni minutos, no hay nada de eso. Allí todito es igual y para siempre y por siempre y eternamente. Entonces tú eliges y tú decides para dónde quieres ir. ¿A una eternidad con mi Cristo o una eternidad de fuego y azufre, donde hay fuego por siempre y para siempre, y donde el gusano no muere? Allí no hay muerte, allí hay billones de billones gritando por piedad y misericordia, y allí ya no hay esperanza. Entonces no dejemos pasar por alto que el amor eterno de Dios es la fuente de donde fluyen todas las misericordias para nosotros. Ese amor de Dios es amor grande, muy grande, y su misericordia es misericordia rica, muy rica.
todo pecador convertido es un pecador salvado. Por eso es tan importante conversión, convertirse de malo a bueno, de pecador a ser salvado por mi Cristo, librado del pecado y de la ira venidera. La gracia que salva es la bondad y el favor libre, muy importante, libre e inmerecido de Dios. Dios es rico en misericordia, siendo rico en misericordia por su mucho amor, porque Él es todo amor, Él es amor. Este fue el motivo especial de que Dios nos salvara, el gran amor que nos tiene. La misericordia quita la aflicción ocasionada por el pecado y el amor confiere, concede, otorga la salvación. Antes de ser cristianos, éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora podemos escoger vivir para Cristo, que es lo más grande y poderoso. Colosenses 3, versículo 2. Para que sean alentados, y vamos a mirar ese alentados, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El alma prospera cuando conocemos claramente la verdad en Jesús. Ahí es cuando verdaderamente prospera nuestra alma. Entonces creemos no solo con el corazón, sino que estamos dispuestos a confesar con la boca. El conocimiento y la fe enriquecen el alma. Mientras más fuerte es nuestra fe y más cálido nuestro amor, más grande será nuestro consuelo. La frase para que sean alentados es para que sean corazones muy fortalecidos. Si sus corazones fueran cálidos, afectuosos, en amor a Cristo, le revelaría las más profundas verdades de la fe cristiana. Por eso necesitamos clamarle que nuestros corazones sean cálidos y afectuosos en amor a nuestro poderoso Dios. El Señor revela sus secretos a los que están cercanos a Él. A ellos es a los que el Señor revela sus secretos. Cuando nosotros lo buscamos, Él nos cuenta sus secretos preciosos. El Señor revela sus preciosos secretos a los que están cercanos a Él. Cuanto más entremos en una comprensión de la fe cristiana, entre más estudiemos, entre más reflexionemos, entre más meditemos y más aprendamos su palabra, tanto más plenamente convencidos quedaremos de su veracidad, de su verdad, de su certeza, y tanto menos peligro habrá de ser extraviados por las falsas enseñanzas. Tendremos plena seguridad, plena certeza, plena seguridad de fe, porque reposamos en la palabra de Dios. No hay nada más poderoso
más grandioso, más sublime y lo que más traiga paz que reposar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que sana, la que cura, la que liberta, la que trae la medicina perfecta para esta alma. Aquí hay una pregunta. ¿A qué se refiere Pablo al decir que puedan conocer el misterio de Dios y de Cristo? Se refiere a Cristo como la cabeza, muy importante, la cabeza del cuerpo, y a todos los creyentes como miembros del cuerpo. Pero el aspecto particular del misterio es el puesto de Cristo como cabeza. Porque nosotros necesitamos saber, reconocer que Él es la cabeza del cuerpo. Si llegamos a ser conscientes de la grandeza de su cabeza, no seremos arrastrados por perniciosas, por dañinas y nocivas sectas, corrientes y humanismos que amenazan. Porque en este momento hay gran amenaza con sectas, corrientes y humanismos muy perniciosos, torcidos, erróneos, equivocados, en puro descenso a la perdición del alma. Pablo quiere que aquí, como lo dice su preciosa palabra, mira lo que quiere Pablo enseñarnos de verdad aquí, que usemos a Cristo, que usemos sus recursos, que recurramos a Él en cada momento y en cada emergencia. Y eso sí, un pastor me enseñó algo muy poderoso. Recuerda que Cristo no es tu bombero que viene a apagar el incendio y ya. Tú no puedes tener a Cristo como el bombero que viene y te apaga el incendio en tu gran emergencia y ya te olvidas de Él y listo. No, no, no. Cristo no es ningún bombero para apagar incendios, ni para buscarlo solamente en la emergencia y en la calamidad y en la aflicción y en el momento de zozobra. No, es para que lo busquemos diariamente porque es que dependemos de Él, porque Él es nuestro todo, Él es el hálite de vida, Él es el que nos llena de vida, Él es el que nos da absolutamente sabiduría, conocimiento, revelación, discernimiento, el que nos enseña a hacer lo recto, lo correcto, lo bueno, y el que nos dice qué hacer para hacerlo muy bien, para no cometer errores garrafales de los cuales tengamos que llorar hasta lágrimas de sangre. Nuestro Dios está en su pueblo. Posee atributos inefables. ¿Qué quiere decir inefables? Sublimes, divinos e inescrutables. Inescrutables, insondables, impenetrables, porque Dios quiere darnos a conocer cuáles son las riquezas de su gloria, porque aún no las conocemos, de verdad no las conocemos, pero Él nos las quiere dar a conocer, porque Él y solo Él es la esperanza de la gloria. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gracias, mi amado Señor. Gracias, mi poderoso gigante. Gracias por enseñarnos tus promesas. Gracias, amado de nuestras almas, de nuestros corazones. Gracias, mi amado Señor. Vamos a orar en agradecimiento a nuestro poderoso Dios. Gracias te damos, mi amado Señor, por todas estas promesas tan grandiosas, tan poderosas, mi amado Señor. Gracias porque tú no quieres que nadie perezca,
sino que todos vengan al arrepentimiento. Gracias por segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi conciencia sintió y reconoció mi culpa. Lo dijo John Newton. Y recordemos que remordimiento más sentir más reconocer da igual a un arrepentimiento total. Ojalá no dejáramos pasar por alto esta preciosa ecuación, porque servirá para nosotros y también para enseñársela a otros. Porque el Señor quizá nos va a parar a muchos al frente para que nosotros los hagamos recapacitar a través de sus promesas, de su palabra, de frases muy poderosas que nos han enseñado los ungidos de Dios. Ecuación perfecta, ecuación del verdadero arrepentimiento. Sentir más reconocer más remordimiento es igual a un arrepentimiento total. Aún todavía hay tiempo de volverse a Dios y recibir su gran misericordia. La frase vasos de misericordia se refiere a todos los que creen y siguen las pisadas del Maestro. Ayúdanos a creerte con todo nuestro corazón y a seguir tus preciosas pisadas, a seguirte a ti, autor de la vida, creador nuestro, hacedor de cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesucristo, Hijo de Dios. Los consejos divinos son completos. No solo tienen profundidad y altura, sino anchura y longitud. La gracia de Dios es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen. Que no lo dejemos pasar por alto, que no lo dejemos olvidar. La gracia de Dios es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen, y eso somos tú y yo. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia. Aunque no son lo mismo, hay una gran diferencia, porque la misericordia retiene un castigo que merecemos. Y la gracia de Dios otorga, nos da una bendición que no merecemos. Y no vamos a dejar pasar por alto que gracia de Dios es la presencia y el amor de Dios. Y que el Espíritu Santo se encarga de impartir misericordia, perdón y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Gracias te damos, mi Señor.
El amor eterno de nuestro poderoso Dios es la fuente de donde fluyen todas sus misericordias para nosotros. El alma prospera cuando conocemos claramente la verdad en Jesús. Entonces creemos no solo con el corazón, sino que estamos dispuestos a confesar con la boca. Y el conocimiento y la fe enriquecen el alma. Mientras más fuerte es nuestra fe y más cálido nuestro amor, más grande será nuestro consuelo. Gracias, mi amado Señor, por lo que nos enseña Pablo aquí en lo que dice tu preciosa palabra. Usemos a Cristo, usemos todos sus recursos, que recurramos a Él diariamente, constantemente, persistentemente, en cada momento y en cada emergencia. Y que no olvidemos que Dios no es nuestro bombero, que en la calamidad, en la zozobra y en la emergencia, ahí es cuando gritamos: auxilio, ayúdame, socórreme, sálvame. Y ya, y vino y nos ayudó y nos dio su cobijo, su protección, su amparo, nos fortaleció y hasta ahí llegó todo y ya nos olvidamos de Él. No, no puede ser así. Tenemos que ser conscientes que nuestro amado, nuestro Señor, no es nuestro bombero. Él no es el que viene solamente a apagarte el incendio, que Dios quiere darnos a conocer cuáles son las riquezas de su gloria, porque Él y solo Él es la esperanza de la gloria. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gracias, mi amado Señor. Gracias porque tú eres nuestra fuente de vida, nuestra fuente eternal. Gracias porque tú nos hablas. Gracias, Espíritu Santo, porque nos hablas siempre de espíritu a espíritu cuando estudiamos tu palabra, cuando profundizamos en ella, cuando la queremos meditar, profundizar, aprender. Tú te encargas de hablarnos, Espíritu Santo, al espíritu nuestro, al espíritu del hombre, que te necesita a gritos, porque hay muchos que están descenso a la perdición. Pero tú lo que más quieres es que ninguno se pierda, que ninguno perezca, y darnos de las riquezas, de toda tu sabiduría, de todo tu camino, verdad y vida. Gracias, mi amado Dios. Gracias, mi amado Señor, porque una vez más nos acompañaste, nos asististe y nos diste del pan del cielo, que es el que satura, el que aviva, el que resucita, el que llena de fortaleza. Tú, solamente tú, eres nuestro amparo, nuestro Salvador. Gracias, mi amado Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de Dios esté con todos vosotros.
Amén y amén.